Bien, ya estamos todos. Lo que yo les pido, si estuviésemos en clases presenciales también le diría, si hay algo que ustedes no entienden, no les cierra algún concepto, alguna idea, pregunten sin problema. Somos poquitos, nadie se va a burlar, nadie se va a reír de nada. Voy a compartir pantalla nuevamente. Bueno, entonces dijimos, los verbos pueden ser personales o impersonales. Los impersonales, o las formas no personales, o los verboides, son sinónimos, son aquellos en los cuales no se puede identificar estos accidentes gramaticales que aparecen acá en pantalla. Son formas no personales, porque justamente yo no puedo establecer persona, número, modo y tiempo. Las formas no personales son tres: el infinitivo, el gerundio y el participio. Importante el infinitivo porque así es como aparece en el diccionario, así es como yo determino a qué conjugación pertenece, si a la primera, segunda o tercera. Así es como determino cuál es la raíz o base del verbo. ¿Sí? Yo al verbo correr le saco la desinencia del infinitivo er y lo que me queda es la base o la raíz. Es un procedimiento que ustedes tienen que practicar. Tomar cualquier verbo, por ejemplo el verbo mentir. Tomo el verbo mentir, quito la desinencia del infinitivo, la terminación ir, y lo que me queda es la base o raíz, que contiene el significado. Después se le agregarán las diferentes desinencias para conjugar distintas personas, número, modo y tiempo. Bueno, persona, tener en clarito este cuadrito, primera, segunda, tercera, el número singular o plural. ¿Sí? Nosotros ocupamos en la segunda persona, por ejemplo, en la conjugación se usa el tú, o en el plural se usa el vosotros. Bueno, casi no ocupamos nosotros eso, más bien ocupamos el vos, y en vez de vosotros ocupamos el ustedes. Bueno, eso es importante. El modo, volvemos después a repasar en la bibliografía, expresa la actitud del hablante, tener en claro después qué significa el modo indicativo, expresa acciones reales, posibles, el subjuntivo, expresa la subjetividad, emociones, anhelos, deseos, el imperativo expresa órdenes, y la cuestión del tiempo respecto a las tres formas, los tres ejes temporales, que después van adquiriendo distintos matices. ¿Sí? Bueno, esto que dijimos, ¿qué es el paradigma? Es el conjunto ordenado de todas las conjugaciones posibles de un verbo. Se toman como verbo modelo el verbo amar, temer y partir para la primera, segunda o tercera conjugación, cuyos infinitivos terminan en ar, er, ir. Tomo de repaso. Yo les envié el PDF y acá les puse esto para completar esto que estuvimos haciendo, repasar lo que habíamos trabajado sobre Guillermina Piatti. ¿Sí? Nos faltaría completar con las páginas 87 a 122, ¿sí? Para completar todo el capítulo, no me acuerdo qué número era el capítulo, pero para completar ese capítulo. Y acá yo les dejé un enlace que es interesante porque yo estuve buscando varias páginas sobre esto. Acá tiene varios esquemas explicativos sobre distintos puntos de la gramática, y este que está acá tiene que ver con el verbo exclusivamente. Está hecho para, para la primaria, pero es valioso porque presenta muy esquemáticamente todo y puede servir para reforzar. Por supuesto no van a estudiar de ahí, pero para hacer un repaso o algo les servirá. Entonces está ese link, ahí ustedes pueden ingresar después con tiempo. Bueno, y acá, en estas tres tablitas, ustedes tienen el paradigma, el paradigma de los tres verbos modelos. La primera conjugación, dijimos que era con el verbo amar, acá está el verbo cantar, lo mismo, el verbo temer y el verbo partir. Cuando ustedes estén leyendo esto y estudiando, fíjense y presten atención en que en todos estos verbos
tanto en el verbo cantar, temer y partir, y por eso son verbos modelos, fíjense que siempre la raíz o base es la misma. Cant, canto, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan, y así en todas las otras formas. Eso después vamos a ver tiene que ver porque son verbos regulares, o sea, siempre mantienen la misma raíz. Lo mismo pasará después con el verbo temer y lo mismo con el verbo partir. Se llaman verbos regulares o son verbos modelos regulares porque mantienen la misma raíz, solamente va variando la desinencia. E incluso esa misma desinencia después se puede aplicar a otros verbos. Bueno, ¿qué les quedará a ustedes? Estudiar el modo indicativo y estudiar la conjugación de los tiempos que están allí. El modo subjuntivo, la conjugación de los tiempos que están aquí. Y de los verbos en imperativo, fíjense que está canta tú o cantad vosotros, solamente se conjugan en la segunda persona, porque una orden siempre está referida a alguien. Entonces, yo no puedo ordenar cantar, es un acto de voluntad. Pero el imperativo, que es el modo que expresa órdenes o mandatos, siempre se conjuga solamente en segunda persona, porque la orden se la realiza siempre a otro, ¿sí? No se conjugan todos los tiempos, no se le conjugan todas las formas o personas, solamente en la segunda persona. Bueno, entonces, este sería a grandes rasgos la primera parte de nuestra presentación. Nos queda todavía ver la parte de verbos regulares e irregulares, las perífrasis verbales y la voz activa y voz pasiva, que es el próximo encuentro. Bueno, entonces acá tenemos, les puse acá como actividad número 10, que es sobre qué tratamos, verbos regulares e irregulares. Y seguimos con el material de Guillermina Piatti, ¿sí? Solamente leemos o repasamos o profundizamos estas páginas, la 77 a la 81. La idea es que el próximo miércoles, vamos a ver bien porque yo creo que tengo mesa de examen, nos encontremos la próxima semana para hacer de vuelta un recorrido de repasos como el de hoy. ¿Sí? Esto Sí, está está bueno en el esto, PDF profe, que les di. para repasar. ¿Quién me habló? Velázquez. Y no, que está Ah, bueno hacer este repaso más que por audio, profe, uno como que se puede, es más como estar en clase, está bueno. sí, es más parecido a estar en clase. Sí, por eso. Por supuesto, es más valioso si ustedes primero tienen realizada la lectura, Uh-huh. de tal forma que ahora simplemente nos encontremos a poner en común y esas cosas. Entonces siempre digo, bueno, primero la lectura y después el encuentro, ¿se entiende? Uh-huh. Incluso ustedes mismos, si tienen alguna duda, anoten. ¿Sí? Anoten y Sí. vamos poniendo en común acá y tratando de sacar esa duda que exista. Bueno, no sé si quieren hacerme algún comentario, alguna pregunta. Valeria, Diego, Nicolás, Victoria, algo para... Profe, con el tema de las mesas, Sí, para rendir nos va a tomar oral, ¿no? Todo lo que, o sea, todo. Yo que estoy haciendo otra vez gramática, o sea, yo estoy recursando. recursando la materia. Sí, la idea de trabajo es esa. ¿Sí? Les comento ya también a los compañeros que están ahí. Esta Uh-huh. materia va a final, y va a final oral. Ajá. Ese examen oral, ustedes, bueno, después ustedes prepararán como siempre un eje, que puede ser una unidad, un recorrido, van explicando, y por eso esto que les insisto de siempre analizar ejemplos, porque la Ajá. idea es que cuando les toque explicar, ustedes puedan analizar un ejemplo, comentar esto que están explicando en un caso concreto. Por ejemplo, bueno, voy a hablar sobre los procesos de formación de palabras. Bueno, explico el aspecto morfológico de la palabra, cuáles son esos procesos, defino y voy mostrando ejemplos y cómo se va dando esto que estoy diciendo en ejemplos concretos. Ajá. Eso por una parte. Lo otro, recuerden, tienen tiempo, hagan las consultas que sean necesarias, las lecturas, fórmense bien en esto porque la gramática es importantísima para el desarrollo de las clases después. ¿Sí? Usted todavía tiene una gramática Es 2 la base.
Pero esto se da en primer año de secundaria, segundo año de secundaria, tercer año de secundaria con mucha fuerza. Entonces es importante tener en claro esto. Bien. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? ¿Algo más para decir? Por ahora no, profe. ¿Podría Sí, Nicolás. explicar un poco el tema de los determinantes, cómo se distingue y se diferencian de los adjetivos? Sí, vi que había algo de eso, algunos errores de esa cuestión en los trabajos que me fueron enviando. Sí, Sí, medio que por me eso a varios les compliqué. noté, al momento de corregir yo les puse, esto bueno, ya les puede servir para todos, al momento de pensar en determinantes, acuérdense siempre de la definición del determinante. Acompaña al nombre. Ajá. Si yo tengo un pronombre, por ejemplo, el pronombre demostrativo aquel, pero yo digo aquel auto, ese aquel no está funcionando como pronombre, está funcionando como determinante porque acompaña a auto, aquel auto. Ahora, si yo, ese pronombre aquel, está reemplazando a auto, ahí sí funciona como pronombre, porque la definición de pronombre es la de estar en lugar del nombre. Por ejemplo, si yo digo, este auto no funciona, aquel sí, ese aquel está reemplazando auto, aquel auto sería. Esa es la diferencia básica. Por eso siempre pensar la definición y después ver el ejemplo. ¿Sí? Un determinante es una partícula, que puede ser un artículo, un pronombre, que acompaña al sustantivo. Un pronombre es aquel que lo reemplaza, en un contexto dado. Nicolás, más o menos entendemos allí. Sí. Viste que hay muchos casos donde aparece el pronombre aquel, pero yo tengo que ver, bueno, cómo se relaciona con las otras palabras. ¿Está acompañando a una palabra o está sustituyendo a una palabra? Sí, yo Si estaba viendo acompaña, que en los dos, por ejemplo, tienen las mismas palabras. O sea que tanto sí, los pronombres aquel puede aparecer tanto como determinante como por pronombre, pero por eso tengo que ver el contexto y ver si está acompañando o reemplazando a un sustantivo en este caso. Sí, sí, es así. Gracias, profe, por la explicación. Bueno. Miren el PDF que les envié, hagan las lecturas, hagan las consultas que requieran y coordinaremos la próxima semana para hacer otro encuentro. Bueno, perfecto. Bueno, Nicolás, si vos grabaste y querés compartir después el enlace para que los compañeros que no pudieron, sería Sí. excelente. Bueno, Muchas gracias. Valeria, ¿alguna consulta, Valeria? Nada. No, Diego, por ahora no. Bien. Diego, ¿alguna consulta, algo? No, profe, se entendió todo, sí. Bueno. Perfecto. Estaremos en contacto. Tengan confianza para preguntar lo que necesiten. ¿Saben, chicos? Bueno, gracias, profe. Bueno, hasta luego. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao.